Revisar el tema de reflexión de la luz, que tiene que ver con la óptica geométrica. Y entonces, para poder realizar un ejercicio de este tema, vamos a revisar algunos conceptos de geometría que son necesarios para la comprensión de este tema. Un semiplano podría estar determinado por cualquier recta, por lo que si esto es un plano, aquí tenemos una recta, y entonces este será un semiplano y ese será el otro semiplano. Un rayo va a ser la parte de una recta que inicia en un determinado punto y se extiende al infinito en la dirección en donde se encuentra otro punto. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A, el punto B. Entonces el rayo inicia en el punto A y se extiende al infinito hacia la dirección en donde se encuentra el punto B. Un ángulo será la unión de dos rayos en un punto en común denominado vértice. Por ejemplo, acá tenemos el vértice, acá tenemos a uno de los rayos y aquí tenemos a otro de los rayos, por lo que el ángulo será la porción de circunferencia que se encuentra comprendida entre los dos rayos. ¿Cómo se realizaba la medición de un ángulo? Tendríamos que utilizar el instrumento denominado compás, en donde el centro del compás teníamos que hacerlo coincidir con el vértice del ángulo. Si ese es el ángulo, este es su vértice, el compás tiene un centro que lo colocamos en el vértice y hacemos que uno de los lados del ángulo coincida con la marca 0 del compás, y entonces la medida del ángulo será la otra medida que se encuentra en el compás en donde pase el otro rayo. Esa será su medida. Ahora, ¿cómo se construía una recta perpendicular a un segmento de recta? Si teníamos un segmento de recta AB, entonces lo que teníamos que hacer primero era trazar una circunferencia con centro en A y radio AB. Eso quiere decir que el compás veníamos y lo abríamos la distancia AB, y entonces usando como centro A lo girábamos. Tenemos nuestra primera circunferencia, después otra circunferencia con centro en B y radio AB. Poníamos acá, lo abríamos y girábamos, y entonces encontramos dos puntos de intersección que sería el punto C y el punto D, y con estos dos puntos trazamos la recta perpendicular CD al ángulo AB. Para entender la reflexión de la luz podemos realizar el siguiente dispositivo, que consta de dos láminas de Europor de 15 por 10 centímetros, que al pegarlos los colocamos a un ángulo de 90 grados aproximadamente, y entonces en uno de los lados vamos a colocar un transportador y en el otro lado vamos a colocar un espejo plano, y entonces vamos a necesitar un haz de luz que puede ser emitido por un láser como el que tenemos acá. Entonces nuestro procedimiento consistiría en que vamos a tener nuestro transportador, vamos a emitir un haz de luz con nuestro láser en un determinado ángulo, por ejemplo 60. Tenemos que hacer que el haz de luz viaje, coincida con el centro del transportador y se refleje a través del espejo plano. Entonces empiezo a emitir mi haz de luz, que coincida el centro, que se refleje en el espejo plano, y entonces podemos ver el haz de luz reflejado, que tendrá, si aquí lo emitimos a 60 grados, cuando se refleja también quedará en la marca de 60 grados. Entonces esto lo podemos enunciar con la ley de la reflexión, que nos dice lo siguiente: al dirigir un rayo de incidencia a una superficie lisa, rebotará un rayo reflejado, siendo el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión de la misma medida. Cuando el ángulo de incidencia rebota en la superficie plana y se crea un rayo reflejado, ambos lo hacen en el mismo semiplano. ¿Cuál será el diagrama para calcular el ángulo de reflexión? Si un haz de luz llega a una superficie plana con un ángulo de incidencia igual a 40 grados. Por lo que se nos está solicitando un diagrama. Entonces vamos a tener que hacer uso de nuestros instrumentos de geometría, como una regla, un compás y un transportador. Entonces primero vamos a tener que
elaborar una línea, una recta que nos represente nuestra superficie plana o el espejo plano que utilizamos en nuestro experimento. Posteriormente vamos a tener que definir nuestro ángulo de incidencia, pero una cuestión importante es de que este ángulo de incidencia se hace respecto a la normal a la superficie, y la normal a la superficie será una recta perpendicular a la superficie, por lo que vamos a tener que utilizar nuestro procedimiento geométrico para trazar una recta perpendicular a este segmento de recta. Tomamos ese pedazo de ese segmento de recta, ponemos como centro en A y trazamos nuestra circunferencia. Posterior ponemos como centro B. Conseguimos nuestros puntos de intersección CD. Trazamos nuestra recta perpendicular. Al segmento AB. Entonces ahora tenemos que empezar a realizar la medición a través de esta perpendicular, en donde si el ángulo de incidencia es 40 grados, esto quiere decir que aquí hay 10, 20, 30, 40, está aproximadamente en esta dirección. Entonces nuestro ángulo de incidencia viene de la siguiente manera. Y finalmente, por la ley de la reflexión, sabemos que el ángulo de reflexión será igual de 40, por lo que estará aproximadamente en esta dirección. Lo trazamos y obtenemos nuestro diagrama para el ángulo de reflexión, para el problema que se nos había solicitado. Entonces acá mide 40 y acá mide 40 grados, y esa es la resolución a nuestro problema, debido a que ya tenemos el diagrama solicitado.